Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, a tu casa. Enrique. Me siento como en mi casa. Yo sé que tú cuando vienes acá, y tú lo sabes también, tienes las puertas abiertas y los micrófonos para platicar de diferentes temas. En esta ocasión no es político, sino es un tema más entre jurídico social. Y un tema social, ¿no? Un tema jurídico-social, tienes toda la razón. Tú lo describiste muy bien. Bueno, pues platiquemos de ese tema, el de los matrimonios igualitarios, y hay una postura de la presidenta municipal, también hay posturas de algunos diputados al respecto, y a mí me gustaría que nos dieras tu punto de vista al respecto, sobre todo porque pues hay quien dice yo soy funcionario y yo no tengo, si yo no creo en los matrimonios igualitarios, ¿por qué me los van a imponer? ¿Por qué si yo soy juez, por qué voy a firmar un acta de un matrimonio igualitario? Y hay quien dice, los vamos a casar. Los vamos a aprobar, ¿no? El caso de la presidenta. ¿Tú qué opinas, mi querido Víctor? Mira, ya escuché algunas posiciones de gente importante en la Cámara de Diputados aquí de Puebla. Sí, se me hizo muy lamentable lo que comentaban, en el sentido de que van a revisar esos matrimonios igualitarios que empiecen a celebrarse en las juntas auxiliares, con los jueces del ayuntamiento. Es un tema de derechos humanos, Enrique. Ya la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en una sentencia del 2013, caso Hellman versus Uruguay, ya determinó una condena y sentó una jurisprudencia al respecto. Ya también no olvidemos que el Estado mexicano fue condenado con el tema Radilla Pacheco, y de ahí viene la incorporación, entre otras cosas, del artículo 1 constitucional, que se respete, se promueva, se garantice, etcétera, etcétera, el tema de los derechos humanos. Entonces, el tema de no casar a personas del mismo sexo atenta contra el principio de igualdad, de discriminación, de no discriminación. Por lo tanto, en Puebla, específicamente en Puebla, el artículo 297 y el 300 del Código Civil ya fueron declarados inconstitucionales por la Corte. Entonces, las sentencias de la Corte son de carácter obligatorio. Inapelables, de observancia general. Entonces, que un juez del registro civil en Puebla, te hablo en todo el estado, no nada más de la capital, case a personas del mismo sexo, o bien matrimonio igualitario, pues lo único que está haciendo es respetar con estricto apego a la ley, a la jurisprudencia, una interpretación de nuestro máximo órgano de control constitucional y de legalidad, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasa en el tema de la capital? En el tema de la capital, Claudia Rivera Vivanco, porque se hablan muchas cosas, ¿no? Y sí, efectivamente hay una ruta de aprendizaje, todo lo que tú quieras, y que ya podemos saber. Pero yo sí lo debo de decir fuerte y quedito. Claudia Rivera Vivanco se atrevió, a pesar de que el Congreso del Estado ha estado en una omisión legislativa, se atrevió, al parche, es la realidad. Se atrevió a instruir a los jueces a que celebren matrimonios igualitarios. Cuestión que, bueno, pues, aprovecho estos micrófonos abiertos sin censura, como tu programa, para venir a decir, fue un acierto de la alcaldesa de Puebla, porque no iba a esperar ella a que el Congreso del Estado se animara a tener el costo político, el costo social de legislar sobre matrimonio igualitario. Ahora, hay que decir también la otra parte. Si tú te encuentras a alguien que te dice, es que no hay ley en Puebla que permite el matrimonio igualitario, tienen razón. También tienen razón. No hay legislación en Puebla que permita el matrimonio igualitario. Yo le voy a hacer un poquito de abogado del diablo, Víctor. Venga. Porque, bueno, incluso está publicado, yo he dicho que este es es el más mocho de los congresos de izquierda, ¿no? Mira. Y yo estoy convencido de eso, porque esa actitud timorata
para obedecer ya una resolución de la Suprema Corte en donde les está diciendo esto debe ser así y así tienen que legislar, me parece que sí es reprobable de los diputados de Puebla que dijeron, no, pues hasta que nos venga ya una, hasta que ya no podamos hacerlo. Casi que nos lleguen con la policía y nos digan y nos muevan la mano para entonces legislar. Muy mal por parte de los diputados. Sin embargo, yo sí creo que en este instante, tarde o temprano va a suceder y tarde o temprano estará plasmado en la ley el cambio al articulado para que entonces estén perfectamente, digamos, delineados cómo serán los matrimonios y que obviamente ya no hablarán de un hombre y una mujer como actualmente lo dice el Código Civil, sino que será un tema en donde dos personas decidan unir sus vidas, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces, eso sucederá, pero en este momento no. Entonces, si a mí me lo preguntan, y tú que también eres abogado, y además un abogado muy reconocido, mi lógica jurídica, como me lo enseñaron en la universidad, el dogma es que no se puede, ¿sí? Esa es una. Sí. Pero como, digamos, esa es mi parte. Hablando el abogado. Pero si habla la persona del sentido común, estoy con lo que tú estás diciendo. Perdona, más rápidamente, yo diría dos cosas. Yo no creo que sean muchos en el Congreso, creo que son timoratos y pusilánimes. Es decir, es miedo. No es que estén haciendo caso a sus creencias. Es que les da miedo, ya lo dijo el abogado, al costo político que esto puede tener. Sí, claro. Y yo, sin ser abogado como ustedes, sí creo que no está legislado en Puebla. Pero si ya lo ampara la Constitución, o sea, ya lo amparan la serie de convenciones que sí. hay. O sea, ya no te lo pueden impedir porque estás es inconstitucional. En el impasse. Estamos en el impasse. Estoy de acuerdo, pero ya tienes una manera, y en ese aspecto coincido perfectamente con el abogado, que la posición de Claudia fue una posición valiente de empujar un poco para que esto suceda. Perdón, abogado, no te quito más el tiempo. Tienen la boca llena de razón. A ver, miren, ya no se necesita, y perdón por lo que voy a decir del Congreso, pero ya no se necesita ni siquiera modificar la ley. O sea, el mensaje que manda Claudia a los ciudadanos es: todos los jueces pueden celebrar matrimonios igualitarios. Todavía no hay ley por un tema de agenda del Congreso, por un tema de no cumplir una promesa de campaña, o de tortuguismo, digamos. Por tortuguismo, pero ya se pueden celebrar matrimonios sin repercusión alguna. Es más, ojo ahí no sé si haya muchos abogados viéndonos, me gustaría que hagan comentarios aquí con Enrique, que un juez, Enrique, se siga negando a celebrar matrimonios igualitarios. ¿Sabes qué es? Repetición del acto. Ya la Corte declaró inconstitucional un artículo que dice un solo hombre con una sola mujer para perpetuar la especie. Si un juez se sigue negando a celebrar matrimonios igualitarios, está repitiendo un acto, está incurriendo en desacato a una sentencia de la Corte que lo podría, ojo con todos los jueces de Puebla, no de la capital, de todo el estado, podrían incluso ser objeto de una destitución. Claro. Entonces, yo ahí sí no te la compro. Ahí sí no te la compro, claro, porque hay una ley vigente que no ha sido derogada y el juez sí te puede contestar: señores, yo apliqué la ley vigente que no ha sido reformada. Ahora, mira que voy Déjame te respondo antes que se me vaya la idea. Sí pueden destituir al juez, te lo digo como experto constitucionalista, porque entonces el juez no estaría haciendo un control difuso de la Constitución, y te voy a decir por qué no, Víctor. No, y no estaría haciendo un control de la convencionalidad. No, y te voy a decir por qué no, Víctor. No, porque al final o sea, estamos hablando de derecho positivo vigente, ¿sí? Y el derecho positivo vigente, hay un articulado que en este momento lo hace obligatorio. ¿Qué crees? ¿Sí? Una acción de inconstitucionalidad resuelta por la Corte, la 126 del 2016, ya declaró inconstitucional. ¿Promovida por quién? Vigente. ¿Promovida por quién? Por la Comisión de Derechos Humanos. Por eso. ¿Y esa resolución reformó el Código? Se le da vista con esa resolución en este de la momento Corte. ¿El Código está reformado, sí o no? Está derogado. ¿Está reformado o no el Código? Bueno, no está reformado porque el tortuguismo del Congreso. Quiere decir que un juez
se está apegando a la legislación, a ese articulado que dice claramente. Porque ya fue declarado inconstitucional. No, yo lo que voy es... Y esa porción normativa ya se declaró, Víctor, inválida. Te entiendo, pero al final, en la que sí yo no estoy de acuerdo es en que pueda provocar la destitución de un juez. Porque... Bueno, un buen litigante sí. A ver, yo sin ser abogado... lleve las cosas a las últimas consecuencias, pues no va a poder. Yo sin ser abogado voy a ser el abogado del diablo. Yo lo que creo que pasa es que si un juez se rehúsa, de entrada no lo puedes destituir. Pero si apelas y el juez se niega todavía a esta apelación, que seguramente va a ganar. Lo van a obligar. Lo van a obligar. Entonces estoy de acuerdo. Ahí estoy plenamente. Ahí sí ya hay un acto de desacato. Pero el hecho de que te digan, oye, casarías a estas personas y tú no quieres. Ahora, y vamos a la otra. El que diga sí. No. Sí, el juez que diga que sí los casa, ¿sí? Vamos a la otra parte. Sí. El que diga que sí los casa y que alguien diga, es que no tiene derecho a casarlos, ¿sí? No va a haber una sola acción legal que pueda echar abajo la decisión de haberlos casado, ¿sí? Claro. Esa no va a ser... se va a declarar nulo ningún matrimonio igualitario. Jamás. Por el otro lado, ¿sabes sí creo. qué? No quiero que el auditorio se quede con la duda y te voy a dar el antecedente. El artículo del Código Civil que ya se declaró inconstitucional, por lo tanto no es derecho positivo vigente, eso te lo quiero aclarar, no quiero que se quede eso así, surge a raíz de que una pareja le pide al alcalde de San Pedro Cholula, en el 2016, contraer matrimonio. Por oficio el alcalde les dice que no, porque la legislación vigente dice que un solo hombre y una sola mujer. Se van al amparo, llegan a la Corte y se declara inconstitucional este artículo. El procedimiento es que la Corte le da vista al Congreso para que haga la modificación legislativa respectiva. Por lo tanto, ese artículo, insisto, y para todos los que nos están viendo, ya no está vigente, Enrique. No, sí, y te sí voy no a está. poner, No, sí y lo te está. voy a poner, no, ahí estás en un error, y te voy a Víctor. poner no, espérame, y te voy a poner un ejemplo más burdo. Si en Puebla, en un artículo del Código Penal, se sancionara con pena de muerte y la Corte ya lo hubiera declarado inconstitucional y desde hace 30 años el Código no se hubiera reformado por el tortuguismo y lo que quieras, no es un artículo vigente. No, está vigente, sin embargo, mira... Lo que no quería era que mi postura quedara... No, te entiendo. Y el caso, y está muy bien. muy clara. Muy clara. Y al final tú lo sabes, Víctor, al final coincido contigo en la esencia de lo que estamos peleando, claro, ¿no? Sí. Y en eso creo que estamos todos en el mismo camino, los tres. Pero a lo que yo voy es a esa parte, en la de los jueces. El juez no puede ir a investigar, oye, ya le habrán mandado, habrá habido en algún juzgado de Cholula o de algún otro lugar. No, lo tiene que saber. No, el juez tiene que apegarse a su código. El juez tiene que apegarse a su código. Y si su código vigente, ¿sí?, le dice esto es, él puede actuar conforme a que, si se sabe lo otro, sí se lo sabe, que no está obligado. O sea, él tiene que actuar con base en lo que dicen los ordenamientos vigentes, que no han sido derogados. Tendrán que ser derogados, y ahí coincido contigo. Pero yo creo que vivimos en este momento un impas en donde juez que decida casar a personas del mismo sexo no está actuando de manera ilegal por lo que tú ya has citado. Pero si un juez dice no, porque yo me apego a lo que dice el código, también está en su derecho, aunque la persona a la que le nieguen ese derecho podrá recurrir y le van a acabar dando derecho, por supuesto. Va a ganar. Sí, en eso sí, estoy. No, mira, si un juez se niega, no va a estar haciendo un control difuso, un control de la convencionalidad y a sabiendas, porque sí lo debe saber Enrique, si no, ¿para qué es juez? Pues no tiene que investigar, no, tiene que saber. Tiene que apegarse a los códigos vigentes. Entonces estaría violando un derecho humano, vaya. El primero constitucional. ¿Puedes poner el letrerito que dice continuará? Todos los jueces lo deben de saber. Pero mira, Enrique, aquí lo que hay que decir
es aplaudir la decisión de la presidenta Así Claudia Por Rivera eso me Vivanco. parece que es un tema Un valiente. empujón, Es fue un tema promesa de valiente. campaña. Fue más valiente que los diputados, que saben que tarde o temprano los van a obligar a hacerlo. En eso lo y reconozco. prefieren que los obliguen para no acatar el costo político. Eso lo reconozco. Estiran la Antes de liga que nos- hasta que... A ver Sí. si hay algún comentario por ahí de algún Mira, te amigo. voy a decir los que hay aquí. Dorado Rosales dice: sí, pero la convivencia del mismo sexo no es un matrimonio, es una figura diferente al matrimonio, ya que el matrimonio tiene dos conceptos: la convivencia y la perpetuidad de la especie. Dice Dorado Rosales: prefiero Saludos. la destrucción que acatar esa aberración. Apoyo el punto de vista del derecho positivo. Y tienes por aquí un mensaje, mi querido Enrique, que dice: ya me puedo casar entonces con el tlacoyero, cabeza de marrano, dice César Pérez. Pero que lo diga Enrique, con nombre y apellido. queremos lo que diga sea con nombre y nuestro apellido. padrino. No, hombre, con gusto voy y los bautizo, ¿cómo no? Y Miguel Eduardo O sea, Galicia oye, Anaya oye. dice: Núñez exhibe tu abogacía. Juan Taino Torres dice: quien tiene razón es Enrique. Bueno, No, es un tema además que Juan. genera mucha opinión. No, pero yo te voy a decir algo y sí quiero puntualizarlo. A mí me parece, coincido con Víctor en el sentido de que la postura de la presidencia es una postura valiente. Yo también siempre he creído, Legal. legal, por supuesto, pero yo siempre he creído, o sea, digamos, me quiero meter en un temita, desviar un poquito por algo que comentaron ahorita. Yo sí también creo, Yuka, Víctor, que para evitarnos muchos de los problemas que se han creado en torno a esta discusión, yo sí hubiese sido muy... Tajante. ¿Sabes qué? Incluso hasta muy abierto a la posibilidad de generar, así como existen delitos equiparados, por ejemplo, ¿no? Esas figuras equiparadas, a mí me parece que el tema del matrimonio, para evitarnos conflictos incluso hasta religiosos, yo sí hubiese generado una figura de esa unión, ¿sí? De ese contrato Fue una de especie de unión. matrimonio equiparado. Sí, sin ponerle matrimonio equiparado, ¿sí? Esa unión de dos personas que quedara perfectamente avalada por la ley, sin meterte en la palabra matrimonio que tanto ruido le hace a mucha gente. A mí en realidad no me lo hace, pero hay mucha gente que sí se lo hace. Entonces, dejar la figura del matrimonio y crear Lo que pasa es que- los famosos, las famosas uniones comunitarias, uniones De convivencia, de de convivencia, conveniencia. ¿no? En fin. Sí, pero a quienes se Porque- quieren casar, lo que quieren es que les digan que tuvieron un matrimonio. No quieren que entiendo. les den una figura secundaria, Ahora, ¿no? Te entiendo. Ahora, la otra es, recordemos, que en esto de las uniones hay casos en donde, por ejemplo, pueden ser dos hermanos, hombres, mujeres, ¿sí? En donde por X razón la vida los lleva a quedarse a vivir juntos, como hermanos. Y entonces entre esa relación de hermanos se generan derechos y obligaciones, que están también contempladas dentro y que las puedes consagrar como una unión. No quiere decir matrimonio, no tiene nada que ver. No estamos hablando de un tema sexual. Ni No, mucho nada, menos, nada. no. Es un tema De convivencia. de convivencia. Son sociedades de convivencia, ¿sí? Y en donde de repente esas mismas sociedades de convivencia implican derechos, implican temas de herencia, Claro. implican muchos otros temas que también hay que considerarlos. Entonces, hay que abrirnos a que no, o sea, es que de repente te dicen matrimonio igualitario y nos lleva a nuestra parte homofóbica, culturalmente hablando de muchos, sectarista que nos hace verlo como si esto fuese del demonio, ¿no? Entonces, algo que es natural, y mira que yo he sido un reacio al tema de que todos los homosexuales tienen que ver con un tema natural. Yo creo que no todo, no todo es natural, eso ya será un tema Es otra de una discusión larguísima. Que si la arrancamos ahorita nos vamos mañana. Sí, pero Fíjate que déjame ponerte un ejemplo que debatíamos en la mañana en una mesa de análisis con un funcionario del Poder Judicial de la Federación. Si le niegas celebrar matrimonio a pareja del mismo sexo, ponía el ejemplo de un caso que ya existió, que eran concubinos de hace 20 años, pero por no acceder a este derecho humano de celebrar matrimonio, Uno por de los dos quedó haberlo desprotegido. discriminado, fallece uno de los dos y
no puede pensionar el Seguro Social Claro. al de facto viudo, ¿sí? Y no habían tenido hijos, ninguno de los dos, y viene un tema de afores, Claro. de N número de No, cosas. completamente Entonces, Como los casos de herencia, Entonces, en donde a ver, hay muchos casos de herencia. entonces, en a donde, ver, Enrique, insisto, digo, respeto tu espacio, pero los jueces que no hagan el control difuso, que no hagan el control de la convencionalidad, que no respeten el artículo 1 de la Constitución, que sí se lo deben de saber, ya olvídate del Código Civil de su estado, que igual y no se lo saben, porque luego ni estudian nada más, hay varios que no se lo saben. No vamos a decir nombres, pero podríamos decir causan efectos colaterales, Enrique. Sí, eso Entonces, lo aquí entiendo. el tema es que todos los 217 alcaldes de Puebla pueden, a través de sus cabildos, instruir a sus jueces a celebrar matrimonios igualitarios. Lejos de un tema de estigmatizar gentes, homofobia y demás, trae unas cuestiones colaterales de otra naturaleza. Lo dijiste hace rato, hereditarias, Muchas. No, sí. etcétera, nada más etcétera. para irnos, Entonces, porque ya estamos sobre el tiempo, yo creo Víctor. que pues que quede claro eso, que los presidentes municipales del estado de Puebla y de todo el país le pierdan el miedo a sus congresos, No, a sus gobernadores, que les den esa instrucción, digamos, y que autoricen la celebración de matrimonios que lo igualitarios. autoricen. Ahora, y el juez que se niegue a hacerlo, yo insisto, jurídicamente está en su derecho. Esa es una realidad, pero ojalá que los jueces no solo se limiten a sugerirlo, sino a convencerlos del por qué es tan importante que se realicen estos Nada matrimonios. más respetar los derechos humanos, el artículo 1 de la Constitución. Víctor, como Pues siempre. gracias, Enrique, por el es un espacio. gusto, y tú sabes ya sé que aquí siempre se puede venir a decir lo que uno piensa. Claro, Es tu casa y es abierta discutir siempre. en buen término. Gracias, abogado. Gracias. Gracias a Víctor León. Bueno.